buenas noches, bienvenidos a otro espacio de Hablando con Elías. Hoy es lunes y empezamos una semana con un tema sumamente importante. Ustedes saben que hemos estado promoviendo desde este programa, principalmente los viernes, el desarrollo y el emprendimiento en la República Dominicana. Sin embargo, esta semana hemos decidido escoger un tema sumamente sensible para la economía dominicana, sensible para el desarrollo de las y de los dominicanos, ignorado por la mayoría de la población dominicana, desatendido por muchas veces los gobernantes y los funcionarios políticos que en el país han sido electos para el tema, pero sobre todo con una ausencia de una planificación a largo plazo. Y toda esta semana vamos a conocer las personas involucradas, la razón de las visitas sorpresas, y vamos a ir conociendo cada uno de los detalles que influyen en nuestra agricultura en República Dominicana. Para empezar el tema de la semana, vamos a hacer un paréntesis con cosas que están pasando en República Dominicana. La cantidad de jóvenes, si vemos el periódico de hoy, del Listín Diario, tenemos aquí que dice que 60% de la juventud está atrapado en la juca. La juca, que no es una costumbre dominicana, es una moda que ha llegado a República Dominicana y que se ha metido en el ADN de la juventud de la República Dominicana. Algunos justificando que eso no hace nada, que lo que le ponen es olor, que es una moda. No ha habido cuidado de parte de las autoridades. Hay una ley en el Congreso que está propuesta por una diputada que tiene excelente información sobre el tema, que todavía no ha llegado a un final feliz en la República Dominicana, que el Congreso realmente no tiene conciencia. Hay legisladores que tienen discotecas, asuntos de negocios de diversión y que de alguna manera la juca juega un rol. Pero la juca ha sido utilizada inclusive para introducir droga de manera principal en esa juventud o en esas personas que la utilizan sin que haya en el país una madurez y una conciencia sobre eso. Nuestro llamado a las autoridades dominicanas y al Congreso de la República es que le pongan atención a esta ley, que se reúnan con la proponente, que se sienten a ver las opciones y las cosas que tienen que ceder en esta primera ley para que podamos empezar y que vaya mejorando con el tiempo. Pero lo justo para los dominicanos y las dominicanas es que ya tengamos una regulación sobre el uso de esta moda que no ayuda en nada a los dominicanos. Por el otro lado, tenemos que el presidente de Paraguay, Horacio Cortes, acaba de renunciar. Es importante que googlees el discurso completo de su renuncia para que entiendas la concepción democrática desde la que él toma su acción, qué pasa y por qué lo hace, y cuáles son los mecanismos que existen en Paraguay para que él pudiera o no hubiera podido haber continuado. Vamos a estudiar las democracias que tienen novedades de este tipo para nosotros entender cómo vamos mejorando las novedades de la República Dominicana. Una noticia que a mí me alegró mucho hoy. Ustedes saben que el mundo ha venido compitiendo con la religión. Algunas personas que justifican que no creen en Dios han logrado influir para que la neutralidad o la supuesta libertad de religión tenga por principio la no promoción religiosa en las escuelas. Yo quiero que usted y yo miremos el discurso del presidente Donald Trump frente a cristianoshoy.com, frente a los niños y a las familias, cuando él empoderaba el derecho del ser humano de ser orientado y de que se le comunique de manera correcta sus opciones religiosas. Miremos el video en este momento. So we want our pastors speaking out. We want their voices in our public discourse. And we want our children to know the blessings of God. Schools should not be a place that drive out faith and religion, but that should welcome faith and religion with wide open, beautiful arms. Faith inspires us to be better, to be stronger, to be more caring and giving, and more determined to act in selfless and courageous defense of what is good. Escuchar al presidente de los Estados Unidos, un país, una población que la República Dominicana y algunos países latinos tanto criticamos por muchísimas cosas. Pero escuchar al presidente Donald Trump priorizar en dos valores principales
que es la familia y el derecho a la religión y la promoción religiosa en las escuelas, es, sin embargo, una gran oportunidad que tiene el mundo. Seguir los pasos de esta línea sería algo que voluntariamente yo haría. Promover a Dios es ser consciente de que el mundo fue creado de una manera y por alguien que no fuimos tú y yo. Cantidad de generaciones se han ido del mundo y sin embargo el mundo sigue. Dios creó un mundo perfecto y la muestra es que cada día nace un nuevo niño, una nueva niña y una nueva esperanza. El último tema, antes de irnos al tema principal de la semana, son las elecciones de Colombia. En las elecciones de Colombia que tuvimos en el día de ayer, la República de Colombia votó por 4 candidatos. Y de esos 4 o 5 candidatos han sido electos 2 candidatos. El primer candidato, que es Duque, un candidato de derecha que promueve la inversión privada, el desarrollo desde el sector privado, que promueve la libertad, que promueve la democracia, que está en contra del pacto de los guerrilleros criminales que fueron exonerados de sus crímenes por una conveniencia política del gobierno anterior. Y está por el otro lado Petro, que no cree en nada, que cree que todo hay que quitarlo, que no se puede tener democracia con una libertad en el sector privado y que cree ilusamente de que un Estado por sí solo es suficientemente rico para mantener. ¿De qué se va a discutir el próximo 17 de junio en Colombia? Si se acercan más al venezolanismo o si se alejan de ese sistema fallido. Las próximas elecciones de Colombia se irán a debatir entre si gana Petro y se conserva la democracia, y entonces entraría a Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU, que no va a entrar hasta tanto las elecciones pasen el 17 de junio y se defina claramente la tendencia política hacia la que va Colombia. Y por el otro lado, de si ganara entonces Petro y tratara de hacer un programa similar al de Venezuela, a experimentar, a ver si a los colombianos le va mejor. ¿Por qué tocamos eso en República Dominicana? Porque aquí vivimos al margen del mundo latino, creyendo que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Y hay muchas cosas que han pasado en República Dominicana, porque las dominicanas y los dominicanos nos estamos poniendo apáticos con la opinión, y cuando opinamos es exclusivamente para criticar. Y criticando, tú y yo sabemos que no se llega a ningún sitio. La idea es aportar, y para eso es este programa, para aportar. Hoy empezamos a aportar un tema relevante, de importancia y fundamental para el desarrollo de tú y de mí, República Dominicana. Nos vemos en breve. Como les decía, esta semana vamos a trabajar un tema fundamental en la democracia dominicana. Y lo vamos a tratar desde diferentes puntos de vista. Mi primera petición con ustedes, amigos televidentes, es que no politicemos el tema. La razón del programa es que nosotros vayamos a profundizar en entender nuestro país. República Dominicana es un país lleno de bondades. Lamentablemente no se ha entendido así. Lamentablemente hemos tenido y tendremos gobiernos que tienen prioridades por encima del desarrollo del país en algunos casos y en muchos casos. Pero tenemos una población apática que debe despertar, que debe entender que la siembra de nuestros padres de la patria, de Juan Pablo Duarte, de Sánchez y de Mella, tiene una razón que hoy vivimos por esa razón. Que la lucha de Luperón posteriormente es una lucha que tuvo una razón, un principio, un propósito de vida por el cual hoy vivimos en esta democracia restaurada. Que la lucha de líderes, estés o no a favor o en contra, que son Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, en una generación que juntó a 3 machos alfas, a 3 golosos de la política para nivelar el desarrollo de nuestra democracia, tuvo un propósito en la vida que nos tiene hoy donde estamos. Pero además, lo que vivimos hoy en República Dominicana, si no sembramos, no tendremos un propósito para mañana en la República Dominicana. Y todo esto lo hago para introducir de manera correcta el tema del desarrollo de República Dominicana desde la agricultura. Nosotros tenemos un video, que es el video de la situación rural de la República Dominicana, que lo vamos a utilizar para ir nivelando el pensamiento entre usted y yo
y que podamos construir un pensamiento colectivo, una mente maestra que nos ayude a mejorar a la República Dominicana. Vamos a mirar este video ahora. Esto que vimos ahora de las visitas sorpresas del presidente, que es algo que los políticos decimos es una estrategia política, pero realmente hay todo un plan montado detrás de eso, que tú como dominicano, no importa del partido que seas, y si no eres de ningún partido, pues también. Debe haber un entendimiento de tu parte de todo esto, porque República Dominicana vive una situación rural muy delicada. Si tú te pones a mirar las estadísticas, de las cuales yo tengo algunas, te vas a dar cuenta que en el año 2002 la población rural era más grande y en el año 2010, en el último censo, la población rural era más pequeña. Tenemos una situación donde el presidente lleva 7 años impulsando todo el proceso de la visita sorpresa para despertar de nuevo todo el campo y el desarrollo agropecuario de la República Dominicana, y sin embargo tenemos una República Dominicana de espaldas a este nivel de desarrollo, porque hay conceptos que tenemos que entender en nuestro país que invaden la mente del ser humano que vive aquí y que entonces entiende el campo como no quiero ir para el campo. No lo entienden como otros países que vamos a ver en un momentico, pero vamos a ir paso a paso haciendo conciencia. Ahora sí te vamos a poner el video de la condición rural de la República Dominicana para que tú y yo podamos entender qué es lo que nosotros tenemos en esa realidad de República Dominicana. Porque el tema rural de la República Dominicana lo hemos visto discriminantemente como un tema de campo. No es un campo, es un sector de la economía que tú y yo debemos conocer, y le vamos a dedicar en estos días a la entrevista, al conocimiento y a la conciencia para que tú y yo podamos levantar una mejor República Dominicana. Miremoslo ahora. Incansable sembradora de sueños y esperanza, sencilla, alegre, luchadora, trabajadora y optimista. Con la fe como norte, de sol a sol, comparte con el campo el milagro de dar vida. La mujer rural. Una mujer rural para mí es una mujer que valora el campo y la siembra. Es aquella mujer luchadora que día a día, a pesar de las dificultades que han tenido, se mantienen. El trabajo del campo es difícil, pero cuando hay una mujer dispuesta y que le gusta lo que hacen, todo es fácil. Sembrar una planta y ver cómo crece, eso es inigualable, emocionante. Sin la tierra no hay nada, porque no hallamos dónde estar. Es la tarima que Dios nos dio para que vivieran. Hay muchas personas que no se imaginan lo hermoso, el ambiente en una sola cafetalera, el clima. Es magnífico, no es igual que la ciudad. Yo amo mi Conuco y por eso me siento feliz. El Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Rural, ProRural, es una iniciativa que pretende empoderar a las familias rurales para que logren mejorar sus condiciones de vida a través de enfoques de acceso a mercados, género, juventud y fortaleciendo sus capacidades. Este programa establece la equidad de género de manera transversal. La mayoría de la gente está sembrando. Mi hijo está sembrando, mi esposo está sembrando, yo estoy sembrando. La mayoría de la gente está sembrando y se siente muy animada. Es un proyecto que llega para fortalecer a nosotros como federación en la parte económica con la siembra de cacao. ProRural también llega con una parte que también es de fortalecimiento institucional, que es la capacitación. Entonces creo que llegó un buen momento de la federación con lo que tenía planificado. Desde ProRural se reconoce el papel decisivo que desempeñan las mujeres en el mantenimiento y la mejora de los medios de vida y el fortalecimiento de las comunidades rurales.
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, al igual que otros organismos internacionales, han reconocido el papel de las mujeres rurales en la agricultura, en el desarrollo rural, la alimentación, nutrición y reducción de la pobreza. Por lo tanto, desde ProRural, prestamos atención puntual a las mujeres rurales como establecen los objetivos de desarrollo. Estas mujeres están plantando cacao a pocas horas al norte de la capital de la República Dominicana. No hace mucho tenían pocas oportunidades de vivir de sus tierras y muchas de ellas se ganaban la vida limpiando casas en la ciudad. Ahora, con Flor María Brioso, presidenta de su Federación de Agricultoras, han vuelto al campo para dedicar su tiempo y esfuerzo a sus nuevos negocios. Sembramos cacao, en un futuro yo puedo vender cacao y no tengo la necesidad de salir de mi campo para irme a echar día a la ciudad. Si con ese proyecto de cacao garantizo un futuro para mi familia, aquí viviendo en el campo. Que Flor pueda ganarse la vida gracias a su tierra es el resultado de una alianza sin parangón entre el sector privado y el gobierno. Esta nueva asociación comenzó en 2012, cuando se promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya finalidad es erradicar la pobreza rural antes del 2030. Para lograrlo, el gobierno considera que el sector privado debe desempeñar una función decisiva por tratarse del principal generador de riqueza y beneficios del país. Por eso es necesario que cualquier gobierno facilite que el sector privado sea quien motorice la economía, dinamice la economía. Por medio de un proyecto gubernamental innovador, el sector privado participa activamente en la mitigación de la pobreza. La Junta Agroempresarial Dominicana, la JAD, es una organización de empresas, exportadores y productores. Gracias a un programa de asesoramiento a nivel nacional, las organizaciones de pequeños productores se están convirtiendo en negocios rentables y sostenibles. Utilizando criterios como el nivel de pobreza y la comerciabilidad de los productos, la JAD ya ha identificado 70 organizaciones con las que trabajar. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas les proporciona apoyo técnico y económico. Yo diría que hay 4 actores principales que están actuando en este sistema, ¿no? Seguramente el sector público, el sector privado, la organización y el business plan. El plan de negocio es el eje vertebrador del proyecto y lo primero que los grupos aprenden a diseñar. Primero se le enseña a evaluar su entorno, luego podemos pasar a un nivel para evaluar los nichos de mercado de sus productos y cuáles son las actividades a través de las cuales se van a hacer las mejoras. Como vamos viviendo, todo este plan que se ha montado en República Dominicana tiene una razón. No ha sido simplemente el deseo de visitar los campos, hay todo un programa. Personalmente debo confesar que cuando me reuní con el invitado que tenemos mañana, hace algún tiempo, yo decía, en un ambiente muy íntimo, le decía que si las visitas sorpresas no tenían un programa de atrás, tristemente podían caerse después. Y es entonces cuando yo paso a conocer toda la magnitud que hay detrás de la mentalidad y del propósito de desarrollar el campo en la República Dominicana. Lo primero que tenemos que entender es que hay el derecho a la alimentación es una seguridad global, es un derecho global. La seguridad alimentaria es un derecho de todo en donde quiera en el mundo. Pero los gobiernos deben tener un programa que garantice el derecho, pero también el ciudadano tiene una corresponsabilidad en esto. Yo debo decir, por todo lo que he leído sobre este tema que vamos a tratar en la semana, no desde ahora que estamos en este programa, desde que tenía mi inquietud de cómo nosotros podíamos ver como ciudadanos, no como políticos, todo este esfuerzo del gobierno de involucrarse con el campo, de salir adelante con el campo, de que la ciudadanía, en cierta manera, principalmente de la clase media alta hacia arriba, exceptuando los empresarios del campo, estaban de espaldas a esta acción. Y hemos tomado el tema durante estos días porque queremos motivar, si bien estamos motivando el desarrollo de empresas los viernes y el emprendimiento y el impulso individual, ya la FAO ha determinado en sus estudios y el mundo ha comprendido que la acción de desarrollo desde el campo tiene que ser una acción combinada entre el ciudadano, entre el hombre, entre la mujer y entre el Estado.
ya no es un papel exclusivo del Estado. Las políticas del Estado tienen que ser dirigidas a que se permita el desarrollo, pero el ciudadano debe estar involucrado no solo en el aspecto productivo, también en el aspecto regulatorio, porque vamos a ver en los próximos bloques cómo en República Dominicana tenemos que aprender a controlar el desarrollo rural para que esto no se convierta después en algo que afecte a la población dominicana. Nosotros tenemos el interés de presentarle a ustedes la realidad de nuestro campo, las realidades de la óptica del censo, los errores de los asesores de oficina que nunca han ido al campo, que no conocen la mentalidad del campo y que de repente opinan o ponen directrices que sugieren y que pudieran convencer a algún funcionario en algún momento y que terminan provocando un caos en el desarrollo del campo. Peor, tenemos a un grupo de empresarios tradicionales en el campo que han estado acostumbrados a, sin que su acción se convierta en desarrollo real para la República Dominicana, sino desarrollo exclusivo para sus negocios, pues han estado influyendo en que no progrese la política de desarrollo agropecuaria y de desarrollo de la agricultura de la República Dominicana. Inclusive, hay dos temas importantes que lo estamos investigando para la semana y que tengo la nota aquí. La primera es la entrada de la mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo. ¿Dónde nació ese vicio? ¿Cuánto daño produjo a la República Dominicana? ¿Y quiénes fueron realmente los más afectados? Es una de las preguntas que tendremos en el aire durante esta semana. Y la segunda es la existencia actual, aunque dicen en Punta Cana que lo tienen limitado a Punta Cana, del caracol gigante africano. Estas dos invasiones que hemos tenido en la República Dominicana, el caracol que es un depredador de toda la agricultura, y la mosca que ya ustedes y yo hemos leído en la prensa, que claro, minimizando por influencias, limitó cuál es el daño real, pero hoy día, durante 4 años, nosotros pudimos constatar de una cantidad de agricultores dominicanos, una cantidad de hombres que siembran, no pudieron vender sus frutos fuera de la República Dominicana por las prohibiciones que trajo esta mosca, pero nunca, exceptuando un solo periódico, sacó a relucir dónde había entrado la mosca, quién la había entrado y quién había producido el daño que hoy República Dominicana lamentablemente pagó esa penalidad de que no podíamos vender. Ya se ha vuelto a poder vender. Lo que pasa es que hay gente que tiene siembras que no aguanta 4 años sin vender su producto. Y hay mucha gente en un estado económico difícil, con un banco que le continuó cobrando la siembra independientemente que no la pudieron vender, y con una falta de comprensión del Estado de que íbamos a tener esos productos de masa aquí en República Dominicana y había que diseñar algún plan para que el dominicano por lo menos tuviera a un bajo costo esos productos en lo que pasaba la crisis. Son parte de las ausencias de conciencia que tenemos en República Dominicana y que desde este programa pretendemos influir para que podamos recuperar un estado de control de la mente maestra de la República y caminar o encaminar a la República hacia un nivel de desarrollo más grande. Vamos a regresar en unos momentos y cuando regresemos vamos a tratar el tema de lo rural, las ciudades, el censo, el campo y la reducción poblacional. Nos vemos en breve. Tal como habíamos dicho, queremos refrescar algunos datos que quizás ya tú lo has visto o lo viste en algún momento, pero que cuando vas a entender el proceso de todo lo que vamos a hablar en la semana, deben ser base de la información con que tú debes contar. Te voy a pasar algunos datos de los últimos 2 censos, 2010 y 2002. Según el censo del año 2010, el 50.17% de la población dominicana son hombres, y el 49.83% de los habitantes son mujeres. La población urbana en el año 2010 es de 7.023.949 y la rural de 2.421.332. Eso es que en la zona urbana había un 63.66% de la población en el censo del 2002 y ahora es un 74.4%. En la zona rural tiene un 36.4%, cuando en el año 2010
baja a un 25%. En español, como a mí me gusta decirle a la gente cuando me explica algo un poquito complicado, la zona rural ha descendido en la población y la zona urbana está aumentando. Un país que se quiera organizar tiene que tomar en cuenta esos datos, porque cuando abandonamos el campo por la ausencia de programas reales, independientemente de la gran y positiva influencia que tiene el desarrollo de estos últimos 6 años y pico en el tema de la agricultura o de la agropecuaria también, cuando tú te lees eso y entonces te preocupa más y dice el censo del año 2010 que la población de niños menores de 9 años se ha reducido. Quiere decir, y yo sé que esto mucha gente lo escucha, pero no lo oye, no lo entiende, que la población de jóvenes, de muchachitos entre 0 y 9 años, se ha reducido, según este censo, presentaba un 22.7% en el año 2002 y en el año 2010 un 19.4%. Ahí hay alrededor de un 3% de decrecimiento de la niñez dominicana. Eso dice que en años, si eso se continúa haciendo de esa manera, nos pasará como pasa en algunos países como el Canadá, en algunos países de Europa, que la población se puso muy vieja y abrió una brecha entre la nueva generación emergente y la generación mayor. Esto, sumado al desorden del desarrollo rural de República Dominicana, debe crear una interrogante, que es una de las grandes preguntas a responder durante la semana. ¿Por qué no tenemos un plan? ¿Por qué si todo el mundo cuando aspira a algo habla de agricultura, nunca hemos exigido que tengamos un plan? Y tú sabes lo que me dice alguna gente. Y yo traje algunos datos aquí anotados. Me dicen, Elías, es que somos una isla. Somos un país pequeño. Somos un país de 10 millones de habitantes. Yo te voy a comparar con un país más pequeño que nosotros. Mira, Taiwán tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.442 kilómetros cuadrados. Taiwán tiene 23 millones de habitantes de población y nosotros tenemos 10.5 millones de habitantes en República Dominicana. Taiwán reinició su plan de agricultura en el 1939 al 45, solo cultivaban arroz. Y a partir de ahí, para el año 60, procesaron una nueva estrategia de agricultura que los empoderó en una economía poderosa como es hoy. Nosotros nos hemos limitado. Yo recuerdo que hace poco el diputado Plutarco Pérez, no fue el diputado Plutarco Pérez, fue el diputado Quiñones, sometió una ley para el control de las bebidas azucaradas. Un sector empresarial que fue a discutir con la comisión ese tema, de repente dijo, lo que pasa es que la azúcar, la caña, es nuestra mayor producción en República Dominicana y si nosotros empezamos a promover la bebida sin azúcar, podríamos afectar ese sector. Hoy me doy cuenta, después de haber leído tanto en estos días sobre el tema, que hay una visión cortoplacista en ese sector empresarial. Porque la República Dominicana tiene que transformar su agricultura para no depender de algo que tiene que desaparecer. Porque el azúcar, como en su momento lo fue el cigarrillo, es lo que más está matando gente en el mundo. Entonces nosotros debemos tener un plan nacional para reformar esas tierras e ir creando economías paralelas que vayan sustituyendo economías que en 15, 20 años van a ser afectadas por la conciencia del mundo. No por más nada, no es una guerra financiera, es una guerra de conciencia del mundo. Es que la gente va a empezar a decir, ¿eso tiene azúcar? No, yo no me lo quiero tomar. Independientemente de que Quiñones logre o no logre aprobar la ley en el Congreso, nosotros vamos a tener en el mundo una conciencia de comidas saludables, cosas sin azúcar. Entonces debemos preparar a la República Dominicana. Nosotros no queremos venir aquí mañana y decir, el mundo dejó de comprarnos azúcar. ¿Qué hacemos ahora? Lo que debemos decir hoy es, el mundo va a dejar de comprarnos azúcar. Por lo menos para muchas de las cosas que la uso hoy día. Debemos preparar la economía dominicana para que podamos llegar a ese tiempo sin esa dependencia que tenemos del azúcar. Cuando yo te presento eso, entonces tengo que irme al otro tema. No hay manera de que República Dominicana, un país próspero, pueda alcanzar reales niveles de prosperidad
vinculada, que tengamos todos los sectores poblacionales vinculados, si no tenemos una política real económica. No es una política desde el Ministerio de Agricultura, no. Es una política del Estado de reforma de la economía rural para que la economía rural empiece a recibir mejor calidad de vida. Tenemos el modelo de Taiwán. Tenemos el modelo de países más grandes o más pequeños que nosotros que han logrado desarrollar su sistema de producción rural a niveles que garantizan una economía. Yo recuerdo que mi esposa me decía, cuando estaba trabajando conmigo en algunos temas, me decía, papi, pero aquí dice que una gente en Taiwán que trabaja en el campo, que labora en el campo, tiene un promedio salarial de alrededor de $25,000. ¿No te parece poco? Y yo le decía, mi amor, pero si te parece poco lo de Taiwán, entonces no pongas a verte la economía dominicana porque te vas a morir de pena cuando veas lo que nuestros campesinos ganan, porque no tenemos un sistema organizado rural, una política organizada rural que no está ligada a la acción actual del presidente. Estamos hablando de definir por leyes, de definir por procesos en la República a conciencia de toda la población cuáles son los pasos que tiene que haber en agricultura. Por ejemplo, yo tengo una tierra en la Cuava, que era una tierra de sembrar, y de repente le invadieron un grupo de delincuentes que hay ahí para dividirla en pedacitos de tierra y repartirla en casas. Cuando uno lo ve así, uno dice, bueno, pero quizás son gente pobre. No, primero son un grupo de tigres, bandoleros y sinvergüenza. Pero segundo, cuando tú coges la tierra del campo, y eso lo vamos a tratar en el próximo bloque en detalle, la tierra del campo y le quitas su amplitud y la conviertes en pequeños pedazos, terminas afectando la economía de esa comunidad, de esa población. Porque para que la agricultura y la ganadería sean productivas, necesitan grandes extensiones de tierra. Eso no quiere decir que hay que dejar que una sola gente sea dueño de la tierra, pero hay que crear sistemas financieros, aunque sea para que un grupo de personas sea el beneficiario de la riqueza que produce esa tierra en ese momento, pero que no la dividan. Y aquí tenemos leyes que afectan, porque entonces empieza el tema de la herencia, el tema de reparticiones, el tema de necesidad financiera por falta de trabajo, y terminan convirtiendo una gran proporción de tierra en muchos pedacitos de tierra, cada una con un propósito diferente, con una finalidad diferente, y terminan dañando el sistema de producción rural. Esta información, que a mí me trae una gran inquietud, yo les traigo en la semana respuestas importantes por parte de los autores para que entendamos cómo piensa el gobierno y entonces entender desde tu inteligencia, desde tu experiencia personal y que te comuniques con nosotros o con quien tú quieras en el país y empezar a influir para reordenar todo el sistema financiero rural de República Dominicana, que tú y yo sabemos que no va por buen camino. No importa cuánto dinero ya ha invertido el gobierno, estamos batallando contra cosas que no son necesarias, contra terratenientes que se cogieron la tierra, que se apoderaron de grandes pedazos de tierra con supuestos documentos legales, pero que tú y yo sabemos que fueron influencias en el CEA, en gobiernos, en el IAD, y se quedaron con pedazos de tierra que los tienen vacíos, que no siembran nada y que apenas tienen una casita con algún que otro caballo para darse el lujo de montar pisando la tierra que debe ser productiva para la República Dominicana. Esto que vamos a hablar en la semana debe concluir también con una revisión legislativa de las leyes que deben proteger a la República Dominicana de quienes se aprovechan de su influencia para adueñarse de grandes proporciones de tierra, dividirlas en pedacitos en lugares donde el país debe estar produciendo agricultura, agropecuaria o produciendo algo que pueda darle al dominicano una mejor calidad de vida. Nos vamos a ir y en breve vamos a tocar el tema un poquito más profundo. Te veo en breve. El Listín Diario refleja en su publicación del 5 de enero del año 2015 que casi la totalidad de la población desconoce la efectividad de un programa de extensión agrícola. Lo mismo que yo decía ahorita. 2015, ya Danilo Medina tiene 3 años en el gobierno, ya tiene por lo menos 3 veces por 52 semanas
con alguna rara excepción, visitas al campo. Ya empieza a gestionarse un programa de desarrollo que se va mirando de manera consistente, que es original, que lleva una buena noticia en algún sector, pero entonces la población dice, eso no es conmigo. Yo para el campo no voy. Y no entendemos que eso es una economía que va a ayudar a toda la población dominicana. Ahora, ¿qué hace falta eso? Mira, la primera reforma que empezó en 1962 se descontinuó en 1967 por una serie de problemas políticos y se empiezan a crear conceptos que hoy día tienen el campo dañado, porque se empieza a repartir, yo quiero repetir la palabra, se empieza a repartir pedazos de tierra simplemente por darlo a personas que simplemente lo dejaron ahí para engordarlo, para alegar que tenían una casita y después venderlo, o para ayudar a unos que se querían apropiar de otros pedazos, y entonces empezó toda una reforma que al final no tenía un plan consciente del desarrollo rural. ¿Cómo yo lo sé? Pues lo estamos viendo ahora. O sea, el presidente de la República ha tenido que encabezar personalmente un plan que si hubiera en el país una política de desarrollo rural que lo antecediera a él, hubiera sido darle continuidad. Él ha tenido que sacrificar sus domingos para meterse continuamente en la población rural para ayudarlos a despegar. Y vimos algunos videos ahí, como la gente contaba, cómo los padres y los hijos han vuelto al campo para desarrollar sectores. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hoy día el gobierno se topa con que quiere desarrollar una población y entonces tiene un pueblo que ha crecido como le dio la gana. Y entonces tiene una casa aquí, tiene otra casita allí metida en el campo. No hay un concepto de desarrollo urbano porque estamos afectados por la ley de derecho de propiedad y de usufructo. Y entonces una persona que de repente puede demostrar que tiene 15 años en una parcelita de 40, 50 tareas que no da para levantar un proceso económico, cuando tú le invitas a que se forme parte de algún consejo, de alguna comunidad empresarial rural para que echen para adelante la población, entonces le quiere poner precio al valor de su tierra que al final no era de él, es simplemente que la estuvo usando por un tiempo aunque nunca la puso a producir. Un reto que tiene República Dominicana es cómo vamos a trabajar con la división de parcelas pequeñas, porque además hoy día al campo lo está afectando una segunda realidad. La juventud no encuentra trabajo. Se ponen a motoconchar, cuando la cosa se pone dura, se van a cortar árboles para cambiarlo por tipos de siembra de más corto plazo que en desconocimiento, ignorancia, no se puede decir ni siquiera que es mala fe. Digamos que es simplemente ignorancia, autoridades que están de espaldas a esta realidad rural que está pasando. Entonces de repente tú tienes una zona que estaba totalmente copada de árboles y de una vegetación hermosa, tú tienes a la ignorancia, no al ignorante porque no quiero ser ofensivo, a la ignorancia utilizando un machete o una sierra para despejar toda la siembra que había en ese campo sin una debida asesoría, sin un debido conocimiento, sin un entendimiento de realmente cómo se maneja el tema de nuestras tierras. El otro problema que tenemos es el crecimiento desproporcional de las poblaciones rurales. La población rural, entiéndase, el campo, donde deben haber desarrollos planificados por el país. El país, y ustedes saben que lo he dicho en este programa varias veces, República Dominicana es como una empresa, donde los accionistas somos todos y todas las dominicanas. Y cuando nombramos autoridades en todos los poderes del Estado, es para que nos mejoren la empresa, para que nos las hagan más productivas y para que nos ayuden a desarrollar a nuestro país. Lamentablemente se ignoró en República Dominicana, confundidos por el tema de la industrialización, hoy día confundidos por el tiempo de la información, se nos olvida que el ser humano, por más que progrese, necesita alimentarse. Y no hemos ni siquiera entendido que cuando en la primera campaña del año 2007, que yo personalmente acompañaba al presidente de la República, su discurso continuo era: tenemos que aumentar el turismo, es la manera más corta, más rápida y menos costosa de aumentar la población de 10 millones a 20 millones, en aquel tiempo de 8 millones a 16 millones, para que al haber 16 millones tengamos más bocas que alimentar, más gente a la que tengamos que cubrirle sus necesidades y entonces el Estado se haga en una misma tierra, 54.000 kilómetros cuadrados,
se vean la necesidad de producir más porque tienen más gente que alimentar. Y entonces el presidente llega en el año 2012, empieza este programa y hoy día todavía tú y yo tenemos importación de mandarinas. Escuché a una empresaria en una invitación que nos dijo aquí que el sistema dominicano de regulaciones para venderle con los beneficios fiscales que tienen los hoteles, para que venda una empresa local se toma 14 días, para ellos importar le toma un día. Entonces nosotros tenemos una corresponsabilidad, porque si se está empujando el crecimiento del turismo, y hay que decirlo, varias veces lo he dicho y lo repito hoy, con un excelente trabajo y visión del presidente de la República y con un respaldo gerencial excelente por parte del ministro de Turismo, entonces estamos creciendo la población, pero el sector que debe alimentar esa población tiene altos niveles de descuido por intereses económicos, intereses políticos, ignorancia de actores, la falta de terminar de discutir un plan que haga consciente a los dominicanos que tú puedas estar en tu casa con una realidad económica y tú digas yo voy para el campo, pero que tú sepas que hay un programa, que te puedes involucrar, que tú estés guiado. Todo eso es lo que nos ha movido a venir esta semana a discutir con los actores para orientar a la población en cómo podemos participar. Porque lo importante es que si tú estás en un trabajo que no estás a gusto, o no tienes trabajo, o tienes trabajo y eres un empresario y quieres diversificar, que empieces a tener la información del campo para que tú seas consciente de dónde puedes poner tu energía, si eres un desempleado, de dónde puedes mirar un plan B, si eres un empleado que necesitas mayores niveles de ingresos, o dónde puedes diversificar si tú eres una persona con recursos económicos, pero que necesita llevar un dinero a otro lugar que pueda producir. También, y nos faltan algunos incentivos fiscales. El problema es que a veces nosotros creamos un incentivo fiscal para un tractor, o para un greda, o para una para alguna instrumentación de campo, y termina en manos de ingenieros que están haciendo carretera, que no tenían el incentivo, pero se compran 4 tareas de tierra, y entonces con la tarea de tierra te importan una maquinaria para la agricultura y después la desvían para hacer excavaciones, para limpiar aceras, contenes, ríos. Entonces el país debe tomar en serio que debemos tener como prioridad número 1 el tema de la siembra y de la agricultura en la República Dominicana. ¿Cuál es lo otro que tenemos problema? Mira, cuando se han hecho presas en República Dominicana, hemos demostrado como país que somos capaces de trasladar poblaciones hacia otro sector, y lo hemos hecho en paz. Porque cuando le decimos a la población, mira, vamos a instalar esta presa que es conveniente para el país, se genera un nivel de conciencia y la población organizadamente se muda. ¿Por qué nosotros no construimos un plan nacional de reordenamiento, reubicación de las familias, una nueva alineación del pensamiento rural en nuestro país, una orientación real de qué necesitamos sembrar, qué no necesitamos? Si ese tema que tenemos de INESPRE, que para sustituir lo que no se puede vender y al final termina ayudando muy poco a la República Dominicana, no lo reorientamos como una institución dedicada a la alimentación. Tantos problemas que hay en el país hoy día con CONANI, atendiendo a los niños con falta de comida, y nosotros tenemos comida que se daña por ahí, comida que confiscamos y la botamos en vez de llevarla a los institutos. Es un nivel de conciencia que hay que desarrollar en la República Dominicana. Así que yo voy a pausar un momentico y volvemos en breve para nosotros terminar con este programa de esta noche. Les decía, antes de irnos a los comerciales, que la idea de este primer programa es crear las inquietudes correctas. Nosotros tenemos una población rural decreciendo 22% en los últimos 10 años, pero sin un programa, porque si hubiéramos hecho un programa similar al de Taiwán o de otros países que han reordenado su sistema de producción rural para que sea beneficioso para el país, yo te diría bien hecho. Ahora lo que vamos a hacer a partir de mañana es tener contenido para discutir estos temas con los actores en República Dominicana y contigo. Utiliza nuestras redes para que opines, para que puedas hablar de eso. Utiliza nuestro WhatsApp, que lo tienes ahí en pantalla,
809-669-1904, todas las redes sociales. Comunícate con nosotros y vamos a desafiar la inteligencia de los gobernantes en República Dominicana sobre este tema para que podamos sembrar un mejor programa. Mañana tendremos a Emerson Vegaso con nosotros, un invitado totalmente relacionado al tema de hoy. Así que mañana te esperamos puntual contigo a las 10:30 de la noche. Buenas noches y que Dios lo bendiga.